Bienvenido a la Socie Podcast, un espacio para compartir y conocer más sobre la sociedad de seguros de vida, nuestro sector educativo y otros temas de interés. Hola a todos los que nos acompañan nuevamente en un episodio de la Socie Podcast. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante porque, sabemos que muchos de nuestros asociados, además de desempeñarse en el sector educativo, cuentan con algún emprendimiento o también están pensando en sacar adelante algún proyecto que tienen en mente. Entonces, pues a este episodio le hemos llamado Mis primeros pasos como emprendedor. Y la idea es darles algunos consejos prácticos que puedan ser útiles en esta tarea. Para hablar del tema nos encontramos con Fainier Candamo, asesora financiera. Hola Fay. Hola Gaby, muchas gracias. Un saludo también a todas las personas que nos están viendo. Y si gustas arrancamos con este tema tan interesante. Exactamente, como decíamos, tenemos muchos asociados, muchos trabajadores de la educación que cuentan con algún proyecto que quieren emprender, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa idea de emprender, pero no la hemos materializado, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que tomar en cuenta para iniciar nuestro propio negocio? Primero la idea de emprender es algo que se ha venido hablando bastante porque hemos insistido mucho en que no deberíamos depender solamente de un ingreso, ¿verdad? Sino mínimo 3, y emprender es uno de esos aspectos que deberíamos tomar en cuenta para poder generar ingresos más allá del salario que estamos recibiendo quincenal o mensualmente. Ahora, un punto importante en la idea de emprender es que más allá de que queremos hacer algo bonito, que siempre nos ha gustado, ¿verdad?, de la emoción del momento, es que ya el emprendimiento como tal necesita de una estructura, ¿verdad? Entonces muchas personas inician un emprendimiento a vender cositas y todo, pero no cuentan con esa estructura que nosotros le llamamos el plan de negocio o el modelo de negocio. Ahora, es muy probable que no tengamos una capacitación profunda al respecto de cómo elaborar, ¿verdad?, un modelo de negocio. Entonces, cosas importantes, sin tratar de ser teóricos mucho en el tema o muy exhaustivos, hay algunas preguntas que voy a comentar ahora que nos podríamos hacer antes de empezar a arrancar con ese negocio, ese emprendimiento, ese servicio que queremos brindar o ese producto que queremos vender o colocar. Por ejemplo, ¿cómo está la demanda de ese servicio? ¿Qué tanto la gente necesita ese servicio o ese producto? Si es un servicio o un producto que ya se encuentra saturado. Por ejemplo, en mi barrio, a mí me encanta la repostería y quiero ponerme una panadería, pero resulta que en 150 metros hay 4 o 5 panaderías diferentes. Entonces, ¿realmente irá, entre comillas, a pegar esa panadería habiendo ya 4 o 5 distintas, ¿verdad? Ese tipo de preguntas deberíamos hacérnoslas también, porque eso determina también qué tan viable o posible va a ser ese negocio, sobre todo cómo se va a sostener a lo largo del tiempo, que creo que es uno de los temas que también ahora más adelante vamos a hablar. Otra pregunta que nos podemos hacer como parte de esta estructura de negocio es a quién va dirigido nuestro producto o servicio. Otra cosa importante, ¿qué le da un valor extra o diferente a mi producto o servicio? Por ejemplo, en las 4 panaderías, ¿qué diferente le voy a dar yo a ese producto o servicio para que la gente me escoja a mí y no a la competencia? Porque aquí estamos hablando de que también hay competencia importante, ¿verdad? Darle ese valor agregado. Exactamente, lo que llamamos como un valor agregado. Otra cosita también fundamental es que a veces estamos empezando el camino y por qué no preguntarle a otras personas que nos den una guía, un acompañamiento, otras personas que tal vez ya han avanzado más en este tema, que nos puedan asesorar, ¿verdad? Hasta en tema de cómo hacer un presupuesto, cómo estructurar los costos de esos procesos, porque a veces no tenemos idea de cuánto nos va a costar, por ejemplo, elaborar solamente un producto, un bolsito. ¿Cómo saca usted el precio de ese bolso metiéndole ya la ganancia, su salario, los costos de operación, los costos iniciales? Entonces todo eso pues también nos lleva a emprender un presupuesto. ¿Cómo nosotros vamos a calcular esos costos de operación, por ejemplo, el producto? Entonces, como ves, Gaby, no solamente es querer hacerlo bonito, ¿verdad?, sino tener esa estructura. Luego, otra cosa importante es cómo nos vamos a dar a conocer y cómo vamos a contactar a nuestras personas clientes. Si tenemos identificadas una serie de gastos, ¿verdad?, adecuadamente, y si contamos ahorita en este momento con los recursos para poder realizar esos gastos.
A veces empezamos a emprender producto de una necesidad y no tenemos un solo 5 y en el camino vamos haciendo negocio. Eso ha pasado muchísimas veces, no siempre estamos preparados ni preparadas para eso, pero lo ideal, ¿verdad?, es contar con un fondo previo para empezar a hacer este proceso y además ojalá un fondo de ahorro, que ahora también lo vamos a ver, que me permita responder ante ciertos eventos no planificados. Como te digo, un fondo de emergencia, un colchón, llámale como vos querás, pero que me permita hacer frente cuando los resultados no salen como yo los había planificado o esperado. Fay, bueno, esas son como las primeras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Relacionadas con el modelo de negocio. Con el modelo de negocio que nosotros, pero ¿cómo identificar o qué alertas tenemos que tomar en cuenta para saber si ese modelo de negocio que nosotros estamos por impulsar o que estamos por iniciar va a ser exitoso? Y cómo podemos minimizar ese riesgo de que no sea tan exitoso. Ok, los riesgos pueden ser varios, ¿verdad? Tienen que ver con riesgos de operación, riesgo cambiario, por ejemplo, si estás vendiendo en colones y te pagan en dólares, ¿verdad? Puede ser que haya también una pérdida en ese proceso, o vos tenías, digamos, un cálculo de precio en dólares y resulta que entonces baja, ¿verdad?, el tema del colón o el dólar y esto ya te va a afectar ciertos ingresos. Eso, por ejemplo, tiene que ver con el riesgo cambiario. Pero ante todo, primero es elaborar el plan de negocio. Ojalá, como te digo, con la asesoría indicada, personas que ya han caminado en esto, ¿verdad? Los riesgos pueden ser varios, Gaby. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, desde tener pérdidas iniciales hasta que nos falle un proveedor. A veces ya tenés todo listo y te falla el proveedor de transporte, por ejemplo en comida, y ese día no llegó. ¿Qué haces al respecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Bueno, otro riesgo también podría ser que los insumos que tenías para preparar los productos se vencieron y usted tenía que entregar eso mañana. ¿Cómo gestiona? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Hagan una matriz de riesgos potenciales de cuáles son las cosas, los peores escenarios que pueden pasar ante un evento tal. Entonces, por ejemplo, usted distribuye alimentos. ¿Cuáles son los riesgos relacionados con ese tipo de negocio y qué medidas tomaría usted si pasa A, B, C o D? ¿Verdad? Entonces ya por ahí vos tenés un margen de acción mucho más planificado que andar corriendo. Y en esa misma matriz de negocios puedes poner contactos. ¿A quién recurro? ¿Quién me ayuda? Bueno, si el proveedor del maíz, por ejemplo, para hacer las tortillas, don fulanito, me falla, en este preciso momento, ¿a quién llamo yo? Porque yo tengo que entregar producto mañana. Si el señor del transporte se enfermó, tuvo un accidente, ¿a quién llamo yo en este momento? Porque en 15 minutos están esperando la entrega de ese producto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Hacer la matriz de riesgos y a la par poner cuáles son las medidas que en teoría se llaman de contingencia para poder enfrentar esa emergencia. Sí, es tener un plan B y poder tener identificados esos riesgos que dependerán mucho del tipo de negocio o el tipo de emprendimiento que se esté desarrollando, ¿verdad? Un punto importante, ¿verdad? Es que, bueno, podemos tener la idea de emprender y podemos querer hacer miles de cosas y miles de proyectos, pero también tenemos que evaluar cuál es nuestra capacidad de pago o cuál es nuestra capacidad de inversión para poder realizar ese proyecto o impulsar ese emprendimiento que queremos. ¿Cómo evaluar esa capacidad financiera para hacerlo? Ok, primero hay que cumplir dos elementos fundamentales, que el primero tiene que ver con si yo cuento con la capacidad financiera para asumir todo lo que tiene que ver con la instalación inicial del negocio, que es muy diferente a los costos de operación. Pero entonces, cumpliendo esas dos cositas, ya nosotros podríamos decir qué tan viable económicamente es o no es ese negocio. Por ejemplo, cuando estamos hablando del dinero inicial, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la maquinaria, equipos, dependiendo del tipo de negocio, si ocupamos licencias en software o si ocupamos una patente, todas esas cositas valen plata, ¿verdad? Si ocupamos firmas, si ocupamos un contador, si ocupamos un abogado, si vamos o no a formalizarnos, todos esos gastos deben ser cubiertos, ¿verdad? Entonces yo tengo, bueno, dinero va para esos gastos iniciales. Y el segundo está relacionado con los costos de operación. ¿Qué tiene que ver costos de operación? Bueno, el personal, las instalaciones, los arriendos, ¿verdad? Los alquileres, que también se denomina como arriendos, y demás gastos diarios o mensuales en los que yo voy a incurrir en la operación de mi negocio todos los días. Esto contempla
contempla gastos de electricidad, de agua, de gas, ¿verdad? Vinculados específicamente con el tipo de negocio, emprendimiento, servicio o producto. Aquí lo estamos hablando muy general, ¿verdad? Que lo particularizaríamos, digamos, ya en función de si estamos trabajando con industria alimenticia o con fabricación de productos artesanales hechos a mano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que si podemos cubrir ya esos gastos, entonces ahí podemos decir que es viable ese negocio. Pero yo no puedo empezar algo si digo, ay, es que no tengo la maquinaria tal, voy a empezar entonces a pellizcar de un lado, a pellizcar del otro, con los ingresos que me entren el próximo mes. No contemos con dinero que no tenemos, porque la práctica nos ha dicho que empezamos a recuperar la inversión inicial de estos dos tipos de gastos alrededor del año o el año y medio de operación. Entonces la gente tiene que tener eso muy en claro, ¿verdad? Hay negocios que por su característica se recupera muy rápido, comida por ejemplo se recupera muy rápido, pero hay otros que no, ¿verdad? Que llevan su tiempo porque hay que darnos a conocer y tal vez a veces es un producto muy específico o que no se vende tan rápido como otros servicios. Fay, muchas veces, bueno, en la mayoría de los casos cuando queremos emprender, tal vez no requerimos con los recursos económicos para poder llevar a cabo ese proyecto y debemos recurrir a un crédito. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de adquirir un crédito para poder desarrollar ese emprendimiento? Ok, antes de pasar al crédito, yo diría que el crédito es como el cuarto paso, como la cuarta decisión que deberíamos tomar. ¿Por qué? Porque sí, los créditos son una herramienta importantísima, son una herramienta de apalancamiento que nos ayudan, ¿verdad?, a poder obtener materias primas, insumos, herramientas con las que no contamos. Sin embargo, yo recomiendo que antes de eso, por ejemplo, si usted es una persona que ya trabaja, empiece un ahorro. Porque el ahorro usted lo va a necesitar para invertir, pero también para responder ante emergencias. Entonces, si va a ser un negocio planificado, no de la noche a la mañana por una emergencia, primero trate de hacer un ahorro, porque ese ahorro también le va a disminuir a usted la cantidad de dinero prestado que usted va a solicitar a la entidad, ¿verdad? Un segundo paso que yo también recomiendo antes de pensar en temas de créditos es buscar personas socias. ¿Quién puede apuntarse con usted en esta locura, verdad? En esta idea. Incluso si puede trabajar esa persona con usted, si pueden llevar los gastos a medias, ¿verdad? Buscar a alguien que pueda ayudarle en este proceso. Si ya usted no encuentra una persona socia, busque lo que nosotros llamamos en economía los ángeles inversionistas. Siempre hay alguien o alguna persona, puede haber, si su producto es novedoso y distinto, interesado en invertir. Negocie, ¿verdad?, con esa persona. Entonces, ahorros, personas socias o personas inversionistas. Ahora bien, cuando estamos con el tema ya del crédito, porque agotamos la primera, la segunda, la tercera opción, yo siempre les recomiendo que no se vayan de buenas a primeras con la primera opción que encuentren. Busquen, visiten, consulten al menos 3 fuentes, 3 instituciones distintas. Una de ellas puede ser la institución de confianza de toda la vida de la familia, sociedad de seguros, por ejemplo, ¿verdad? No sé, cualquier institución que a usted le genere confianza, pero siempre busque al menos otros 2 criterios para que usted tenga un margen de decisión mucho más informado y más amplio. Cosas que tenemos que preguntarnos. 3 preguntas fundamentales. ¿Cuánto dinero necesito? Mira, a veces pedís un dinero y luego te dicen, no muchacha, usted va a ocupar otra máquina especial que vale 250,000 colones. Ay, qué torta, pero es que ya yo solicité el crédito. Entonces, cuando te das cuenta, otra vez vas a pedir otro crédito. Entonces, es importante que tengamos muy, muy claro cuánto es el dinero real que nosotros necesitamos. Esto sin tomar en cuenta los costos de formalización y todo eso, ¿verdad? Porque al crédito tenemos que sumarle más. Si yo necesito 1,000,000, yo no voy a pedir 1,000,000, tengo que pedir un poquito más, porque la entidad también nos cobra por todos esos procesos, ¿verdad? Entonces tener muy claro cuánto necesito. Otra cosa, ¿para qué necesito ese dinero? Porque puede ser que yo pida ese dinero y me lo pueda gastar como un expresidente en confites, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va a ir direccionado ese dinero? ¿Qué es lo que yo voy a comprar? Y ojalá pagar las cosas rápido, porque puede ser que los precios cambien. Ahora con este tema de la inflación, ¿verdad?, han subido muchísimo los precios de productos de primera necesidad, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué voy a pagar y en qué momento? ¿Y cómo voy a administrarlo? Sí o sí, la plata que yo vaya a pedir tiene que llevar un orden, ¿verdad?, una administración. Otra cosa que también nos podemos preguntar es si la cuota la podemos pagar mensualmente, meterlo ya como uno de los gastos fijos del negocio.
Entonces, ¿puedo yo pagar esa cuota? ¿Qué pasa si en ese mes yo no recibo los ingresos esperados? Tengo un fondo, tengo un ahorro, tengo una emergencia, tengo alguien que me pueda prestar, porque las cuotas hay que pagarlas. Pero entonces esas preguntas hay que hacerlas. Y luego, importantísimo también preguntarnos si ese crédito se encuentra o no asegurado, ¿verdad? Resulta que todo empezó muy bien, pero en este momento yo tuve un accidente, no puedo pagar, no puedo seguir operando, no puedo seguir porque yo soy la estrella, ¿verdad?, de este negocio, no puedo seguir vendiendo y el crédito sigue. Ok, ese crédito está asegurado. A veces la cuota es un poquito más alta, pero no importa, paguemos un poquito más para respaldar cualquier eventualidad que pueda afectarnos en el futuro. Y perdona, tal vez finalizando, averiguarnos también cómo funciona el tema de los requisitos, ¿verdad? Porque cuando estamos en bancarización, en banca, hay requisitos mínimos que hay que cumplir para poder solicitar ese crédito. Claro. Fay, si pudiéramos definir brevemente cuál es la clave para hacer que ese proyecto sea sostenible en el tiempo. Bueno, la sostenibilidad es un tema que está muy de moda, ¿verdad? Y que es muy necesario, sobre todo en temas de emprendimientos. Digamos, cuando estamos trabajando a capital semilla o así, nos interesa muchísimo no solo dar la primera inversión o en estos créditos especiales que brindan para personas emprendedoras, sino que eso fructifique, ¿verdad? O sea, que tenga frutos y que realmente eso ayude a la movilidad social del país. Entonces, la sostenibilidad es clave para eso. ¿Qué significa? Que el emprendimiento pueda defenderse a lo largo del tiempo y de las inclemencias de ese tiempo, ¿verdad? Que bueno, viendo ayer lo del torbellino, yo no sé si lo vieron, lo del tornado, claro. Algo así a veces le pasa a muchos emprendimientos, les pasa un tornado por encima. Entonces, bueno, voy a enlistar algunos consejitos, ¿verdad?, que luego podríamos profundizar con mayor detalle, pero siempre es importante contar con la estructura, ¿verdad? La estructura nos permite a nosotros llevar un orden. Acá el orden es muy, muy, muy importante. Revisar constantemente cómo está funcionando nuestro plan de negocio, si tenemos que estarlo actualizando, si vemos que el producto o servicio más bien está dando un resultado diferente en los clientes que teníamos pensado y resulta que no era esa gente a la que teníamos que direccionarle el producto, sino otra gente. O sea, no hay problema con cambiar de dirección, ¿verdad? Pero solamente tomaremos buenas decisiones en esos cambios en la medida en que también estemos actualizándonos y revisando constantemente ese negocio, no solamente los ingresos, no solamente si estoy ganando o no dinero, sino siempre estarnos en esa mejora continua que le llamo yo, bueno, y muchos colegas también. Y eso implica también un monitoreo periódico, gastos, ingresos, todos los componentes del negocio, ver temas de personal, si el personal se encuentra satisfecho, si realmente está siendo eficiente, ¿verdad? Todo ese tipo de cositas también son importantes porque a veces puede ser que no estemos generando también los resultados esperados porque hay problemas a nivel de personal. Entonces todo ese tipo de cuestiones, básicamente somos administradoras y administradores de ese negocio. Mantenernos actualizados, siempre estar innovando en productos y demás. Esto lleva también una lectura de la tendencia del mercado, de qué está haciendo la competencia, de qué es lo que la gente está pidiendo y ofreciendo, de cuáles son los gustos más importantes en este momento de la sociedad costarricense, qué es lo que prefiere en un producto. ¿Será que prefiere un producto ecoamigable o prefiere un producto socialmente responsable que contrate a personas en condición de vulnerabilidad y riesgo social, ¿verdad? Todo este tipo de cositas yo creo que es importante también tomarlo en cuenta. Las decisiones que vayamos a tomar, a pesar de las emergencias, no las tomemos de manera impulsiva. Siempre tratemos de buscar una decisión racional, ojalá aconsejada ya por una persona experta. Informémonos antes de tomar decisiones, sobre todo cuando tiene que ver en inversiones. Siempre estar presentes en el negocio. No es que yo voy a poner el negocio, el servicio, el producto, la venta de cositas y me voy a ir. Yo tengo que estar presente, tengo que estar viendo qué es lo que está pasando porque yo soy la persona responsable básicamente de ese proceso. Ser constantes, esto también requiere disciplina y mantener siempre una comunicación constante con los clientes, lo que yo llamo chinearlos. Pero ay, vea, esa señora siempre me compra tortillitas, que esto, que el otro, yo le voy a meter un producto más y le voy a decir muchas gracias. O sea, premiar la fidelidad, enamorar, digamos, a ese cliente. Y otro consejo que también me parece importante es no abandonar a los clientes potenciales, ¿verdad? Toda esa gente que puede venir, ¿cómo hago yo? Para que no solo me digan hola, sino que lleguen, me saluden y me compren. Y le compren. Exacto. Claro que sí. Fay, para ir cerrando, ¿cuáles son algunos lugares, sitios donde las personas podrían obtener asesoría gratuita, ¿verdad?, sobre cómo emprender?
Ok, ahorita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y esto está en internet, en un PDF, sacó el manual para personas emprendedoras y tiene también otras guías muy interesantes. Yo les invito a que busquen en la página web y bajen esas guías. En internet también hay muchísimos libros gratuitos que usted puede bajar, súper educativos, incluso hasta de otros países. Simplemente es como un tema de sentarse, ¿verdad? Y dedicar tiempo para empezar a leer. Hay que leer, hay que estudiar, no necesariamente en una academia, porque a veces pues no tenemos los recursos económicos para hacerlo, pero yo creo que internet ha roto por mucho, ¿verdad?, estas limitantes en acceso a la información. Solamente es un tema de saber elegir qué es lo que estamos leyendo. Entonces busquemos también quién nos está hablando. Bueno, si es la Cámara, ¿verdad?, de Industrias, por ejemplo, y sabemos que es una entidad seria, y si no conocemos muy bien, busquemos quién nos está hablando. Hay organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, Flaxo Costa Rica, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ellos capacitan, ¿verdad?, personas, sobre todo en condición de riesgo y vulnerabilidad. El IMAS, por ejemplo, el Instituto Mixto de Ayuda Social, también capacita a mujeres en temas de emprendimientos. Las cooperativas de ahorro y crédito también tienen programas de responsabilidad social vinculados con estos temas. Hay entidades bancarias, entidades financieras que una vez que te dan el crédito te dan procesos de capacitación, precisamente pensando en la sostenibilidad de los procesos. No es solo darte el crédito, es acompañarte durante todo el proceso, ¿ok? Y bueno, básicamente creo que esas son como entidades que ustedes también pueden buscar, pero por lo menos, ¿verdad?, como no voy a decir marcas ni nada por el asunto, no, pero que sepamos que en Costa Rica sí hay medios para poder tener estas capacitaciones, estos consejos. Sí, y que se pueda tener acceso a ellos de forma gratuita, ¿verdad? Por supuesto. Y que, como decía usted, lo importante es tratar de asesorarse, incluso tal vez con otras personas que ya hayan vivido ese proceso. Sí, hay muchos temas, por ejemplo, cuándo formalizar o no formalizar, cuándo es el momento adecuado para hacerlo, ¿verdad? Yo les recomiendo muchísimo que de verdad contemos ya con criterio experto. Hay gente que ya ha caminado por acá y que te va a decir, mira, te puede pasar esto y lo otro, y de verdad te pasa, pero ya tenés un consejo, ya tenés a alguien que te puede ayudar, incluso orientar. Los contactos son súper importantes, es lo que nosotros llamamos ya, digamos, en modelos de negocio el socio clave. Fainier, muchísimas gracias por todos esos consejos que nos ha brindado y que le ha brindado, ¿verdad?, a los asociados y a las personas que siguen la Socie Podcast. Sabemos que va a ser de mucha utilidad para ellos, y si están pensando en emprender, seguir estos consejos básicos para dar sus primeros pasos como emprendedores. Y bueno, de esta forma finalizamos otro capítulo de la Socie Podcast. Muchas gracias, Fainier, por acompañarnos. A vos, Gaby, a todos ustedes que compartieron con nosotros esta mañana, instarlos a cumplir también sus sueños, pero como vimos ahora, ¿verdad?, de una manera más racional, más ordenada, que las cosas pueden salir bien siempre y cuando estemos con disciplina, con una estructura y pues siempre también tratando de mejorar. Pues muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo capítulo de la Socie Podcast. Los esperamos en un nuevo episodio de la Socie Podcast, una iniciativa de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.